todos bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en un programa de Play Me Studio. Yo soy la mi bueno de Proyecto Akasha y Jessica Gómez. Así es. Pues bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Jessica Gómez o Proyecto Akasha. Y pues bueno, hoy venimos a platicarles sobre un tema que conversamos en la ocasión pasada. Estábamos hablando de las heridas de la infancia, de cómo se construía una herida, de por qué era importante identificarnos en esa herida, ver el impacto que tienen nuestras relaciones ahora en la actualidad. Esta herida decíamos que se construye en la infancia y cómo nos afecta ahora en nuestras relaciones, porque todo está permeado en esa herida, toda la relación que yo pueda tener con mi jefe, con mis hijos, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, la voy a percibir desde esa herida, porque si no está trabajada, siempre creo que me está atacando ese punto. Es como si nos apretaran un botón que dijera, y ahí te duele, y ahí te duele. Entonces, es bien importante que identifiquemos la herida para poderla trabajar. Y hoy les vamos a hablar precisamente de este tema, cómo sanar mi herida de la infancia. Yes. Así es, Loa. Esta es una visión que les vamos a compartir de Liz Borbó. Es importante mencionar que cada autor maneja una visión, una interpretación de lo que está pasando. Entonces, lo que traemos es una visión más. Hay quien le va a parecer un poco absurdo, hay quien le genera sentido, hay quien, lo que les comentábamos la vez pasada, dice, sí, yo me identifico con esto o en esto tienen mucha razón. Entonces, al final de cuentas, estas son visiones, son interpretaciones. Si es algo que te funciona, pues bueno, tómalo y adecúalo también, utilízalo en tu favor, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar precisamente sobre esto de la sanación. Y ella, la vez pasada comentábamos que para que se forme una herida deben de pasar o debe haber 4 pasos. El primero es cuando estamos pequeños y la manera en la que somos es la más agradable. O sea, la gente disfruta con nuestra presencia, con nuestro ser. Vemos, por ejemplo, cuando los bebés están pequeños, cómo la gente se ríe, tira la leche o hace cosas. Le salen los mocos por la nariz y jajaja, qué hermosa burbuja. Claro, o de repente, ¿no? Los niños, por ejemplo, que les enseñas una grosería y de chiquitos, o sea, la primera vez te ríes y obviamente el niño aprende que si eso causa risa, lo va repitiendo y lo va repitiendo y ya después vuelve a decir eso y te doy uno en la boca. Entonces, obviamente, ¿no? Al principio, pues te reías y después ya va a ser molestia y ya después hasta va a ser un motivo para que tú me ataques o me golpees. Entonces, esto causa confusión. Entonces, el primer momento es esto, donde yo puedo ser y esa manera de ser es aceptada por ti. El segundo momento viene precisamente aquí, en donde empieza a haber críticas, en donde empieza a haber rechazo, en donde empieza a haber comentarios, donde mi manera de ser, algo que antes te gustaba, ahora ya no. Ahora ya empieza este proceso de cambio en el que me dices que algunas características mías o algo que yo hago a ti ya no te gusta. Entonces, el segundo tiene que ver con esto. Ya empieza a haber rechazos, críticas. Y el tercero, viene el enojo. Viene el enojo por parte mía porque primero te gustaba, después empiezas a criticarme y después ahora tiene que haber como un proceso de cambio. O sea, si yo quiero estar contigo o si yo quiero ser querida por ti, tengo que cambiar porque ya me di cuenta y eso es lo que causa el enojo, darte cuenta que no estás siendo aceptada o que no estoy siendo en este caso aceptada y que tengo que cambiar. Y el cuarto paso es como la resignación, ya, o sea, ya entendí, ya me cansé que no pueda ser como yo quiero ser y entonces el cuarto paso es ya, me rindo pues, empiezo a ceder y hago lo que tú me dices o me comporto como tú quieras. Pero en este sentido, pues se van formando las heridas y como decías hace rato, todo el mundo traemos heridas, dice Liz Borbó que todos de estas 5 heridas tenemos 4. Hay que identificar cuáles son esas 4 y si nos causa confusión, la vez pasada comentábamos, váyanse al cuerpo. El cuerpo a veces resulta que es más inteligente porque nosotros tenemos un montón de mecanismos en los que los bloqueamos, los justificamos, los devaluamos, o sea, hacemos un montón de cosas a veces para no darnos cuenta, pero el cuerpo resulta más inteligente porque es así, lo manifiesta y lo saca.
Y es que cuando hablamos de emociones, es importante decir que las emociones traen una carga energética, ¿no? O sea, son energía que nos sirven, son, de hecho de la palabra viene como de movimiento, nos sirven para generar un cambio o para movernos en algo, pero a veces no lo hacemos. Sin embargo, el cuerpo sí lo siente, el cuerpo sí se queda con eso y lo manifiesta de alguna manera. Y ella dice que lo manifiesta a través de la forma que va adquiriendo. Entonces, es importante, si tenemos confusión sobre cuáles son las heridas que estamos teniendo, ella nos presenta unos esquemas de unos cuerpos en donde nosotros fácilmente podemos identificar, tengo características de este y este, tal vez de este no. Tenemos 4 heridas, una va a ser más marcada que las otras y las otras en menor medida, en menor profundidad, pero también ahí están. Entonces, cuando pasan situaciones que lo detonan, a veces, por ejemplo, yo en el trato contigo, tal vez de repente tú me dices algo y yo me siento, ¿no? Tal vez me siento tu rechazo y creo que tiene que ver contigo. Pero lo que tú acabas de hacer es precisamente, hace rato comentabas, como que tocas ese botón que ya está en mí. Nada más que yo reacciono porque ya estaba ahí la herida, pero cuando tú haces algo, esto otra vez se vuelve a activar, otra vez se vuelve a encender. Hay que identificar precisamente que esto viene un poco más atrás, porque a veces nos enojamos con la persona inadecuada y te responsabilizo a ti. Entonces, en medida en la que yo empiezo a identificar que esto más bien tiene que ver conmigo, puedo hacerme más cargo, puedo responsabilizarme y puedo modificarlo. Sí, ahorita que decías, ibas en la parte de cómo se constituye una herida y veíamos que el impacto que va a tener en mí socialmente es cómo me estoy relacionando con los otros. Y esto es bien importante porque muchas veces, cuando ni siquiera conocemos este tema, no sabemos qué fue lo que nos detonó esa reacción. Podemos identificar que siempre parecemos, yo digo, como montaña rusa, ahorita que hablabas de esta parte de las emociones, y estamos así, ¿no? Y a veces vemos la mosca y ya me dio para abajo, y a veces escucho algo, por ejemplo, y ya me dio para arriba, y así me la paso todo el día. Imagínate, o sea, yo pienso en la complejidad de nuestro sistema, de nuestra estructura mental, de nuestra psique, en donde son muchísimos factores los que están influyendo en mi comportamiento, y dentro de ese comportamiento está también como la parte social, en donde también, como yo ya no sé quién soy, como tuve que llegar a esta parte de resignación en la que hablamos de la herida, pues entonces, perdón, estaba apagando el celular, bajándole. Entonces, lo que hago es hacer una adaptación de todo lo que es mi entorno para poderte agradar, para agradarte a ti mamá, para agradarte a ti papá, para agradar a mis hermanos, a mi jefe, a mi pareja, a mis hijos, y se pierde la identidad de la persona, ya no sabe quién es esa persona, porque en realidad ni siquiera se ha tomado el tiempo, está tan acostumbrada, desde pequeña fue este cambio que nos comentas en la parte de resignación, en la parte de enojo, que la vemos muy marcada otra vez en la adolescencia, así como, tuve que cambiar cuando era niño, cuando estaba creciendo, porque no estaba siendo satisfactorio mi comportamiento y mi persona para ti, entonces es una agresión tremenda, lo que yo soy no te está agradando. Es súper triste que entonces yo me sienta así de, uy, no alcanzo, pero no alcanzo por diferentes factores. Entonces, como no alcancé y me tuve que ir modificando o adecuando a lo que me decían mis papás, a lo que me decían mis cuidadores, de cómo tenía que comportarme para entonces ser aceptada, ser agradable, ser reconocida. Lo que hago es empezar a ver mi entorno y ver cómo se comportan otros. Entonces lo que parecemos son como zombies. O sea, a veces vamos en la sociedad como literal, como zombies actuando en automático, repitiendo lo que hace el otro porque eso es lo que se aceptó. Esto funcionó, yo también lo hago. Pero ya sin inclusive este cuestionamiento de saber si es lo que quiero. Y ese lo que quiero se pierde en el camino porque ya no sé quién soy. Encontramos personas adultas que inclusive no saben tomar decisiones, pero porque no saben qué quieren. Tú te encuentras con personas que 40, 50 años, que tú dirías, ya es un adulto hecho, no sé qué quiero. Y ya es súper válido decir, no sé qué quiero cuando estás indagando, a decir, a ver, déjame analizar, qué me gusta, hacia dónde, que realmente tu comportamiento y tu percepción del mundo sea expansiva. Ahora, ¿qué más quiero? ¿No?
qué quiero conocer, qué quiero ser, pero en ese desarrollo constante. Pero lo que encontramos actualmente en la sociedad es que como ya no elijo yo, lo que va eligiendo es mi entorno o van eligiendo otros, entonces no sé ni siquiera tomar decisiones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque entonces ya no es mi esencia y voy a encontrarme con ambientes con los que constantemente estoy chocando. No era yo, no me sentía a gusto aquí, pero lo tomé sin darme cuenta. O sea, tomé esa decisión de estar en ese ambiente o con esa persona sin darme cuenta. Ejemplo, en las relaciones. Platicábamos en uno de los programas que cómo influía nuestro entorno. Y entonces si mi abuelita yo escuchaba que me decía, el matrimonio es para toda la vida, quizás llegué a un matrimonio por una elección equivocada, que no estaba consciente realmente de lo que era, de lo que quería, sí con las supuestas maripositas en la panza, y no estamos diciendo que sea malo, siempre creo que es importante que hagamos este énfasis de que lo que estás viviendo es lo que mejor podías vivir en ese momento desde lo que sabías, pero muchas veces como no somos conscientes de quién soy, de qué quiero, de qué puedo decidir libremente, conscientemente, responsablemente, y responsablemente es haciéndome cargo de mis consecuencias, entonces ya llegué a ese matrimonio y ahora quédate, porque socialmente hay una conversación, hasta cultural, de generación en generación, que me dice, el matrimonio es para toda la vida. Y entonces caigo nuevamente en esta parte de resignación. No es lo que quiero, pero como ya me convertí en esta persona, entonces pues quédate aquí. Es como si fuéramos un líquido nosotros. Imagínense como un agua cristalina, hermosa, de manantial, y te empiezan a embotellar. Y entonces lo que haces es agarrar la forma de la botella. Pero el chiste es que tú vayas moldeando esa botella, que tú sepas cómo quieres. Ah, pues yo quiero ser más ergonómico. Ah, no, yo quiero hacer una botella sabrosona, ¿no? Bien, cuerpecito. Depende que tú quieras, pero si tú no tienes claro cuál es la raíz de ti, cómo te sientes, cómo quieres vivir, entonces va a ser bien fácil que adoptes la botella de quien sea, que te adaptes a esa botella. Aquí lo que nosotros queremos compartirles hoy es esa manera de poder identificar quién eres, de poder hacer un paso a paso para que tú identifiques primero tu herida, que era lo que platicábamos en la sesión pasada, cuáles son mis características. Decías ahorita, es una percepción de Lisa Bourgoin, es una manera en que ella expresa las heridas, es una de muchas maneras en las que se ven las heridas de la infancia, pero ya que nosotros les hemos estado compartiendo sobre esta percepción específica, queríamos hacerles ver también cómo podemos regresar a ser quien yo soy. Y la primera parte es darme cuenta, lo hemos dicho en todas las sesiones, es darme cuenta en qué máscara estoy, cuál es mi herida, y a partir de ahí empezar a identificar, ok, si yo, por ejemplo, podía pensar que mi herida era la de rechazo, y de repente empezamos a investigar, a indagar en nosotros mismos y digo, ah, no, espérame, creo que tengo también la de humillación muy marcada. Y tú ahorita comentabas, es que vas a tener 4, como de una manera más sobresaliente vas a tener 4 de esas 5 heridas y hay una que va a estar todavía más marcada. Pero entonces, de esas heridas que yo voy analizando, ¿cuáles tengo? ¿Y cómo voy a saber, además de la parte corpórea de la que ella nos habla, identificándolo en la vida real? Cuando puedes interactuar con las personas y te das cuenta que hay algo que te lastimó, que te molestó, vete más a fondo, empiézate a preguntar qué fue lo que realmente te molestó de esa conversación, qué fue lo que realmente puchó tu botón de la herida, porque no solamente fue el hecho que hizo el otro o la otra, es en realidad que apretaron tu botón de la herida y fue un disparador en automático que obvio no nos damos cuenta, no somos conscientes y es un trabajo constante y complejo porque cuando estamos en esa emocionalidad del momento, no estás pensando, ah, yo ahorita me voy a poner a analizar mis heridas para entonces tener una mejor contestación. No lo hacemos. Pero en medida en que tú vayas identificando tus heridas, va a ser más fácil que puedas identificar también qué posibles reacciones tienes ante determinadas conversaciones o situaciones y a partir de ahí tomar mejores decisiones. Porque como tú ya vas a tener más claro que es por tu botón de la herida, ya tienes claro que es esa percepción la que te está dando la herida. Pero entonces, si yo quiero generar una relación sana con esa persona en específico, ah, ok, le voy a bajar tantito mi percepción de la herida
¿Y de qué otra manera podría ver yo las cosas? Abrimos el observador, abrimos esta parte de decir, bueno, ¿y si no fuera así? ¿Qué podría estarme queriendo decir también la otra persona? Y entender también que la otra persona va a estar hablando desde su herida, va a tener esa conversación desde su herida. Claro, claro, esto es importante, puesto que aquí, bueno, has dicho el primer paso y es identificar primero que somos personas susceptibles a ser heridos, lastimados, porque somos, pues tenemos un paquete emocional, tenemos emociones y después sentimientos. Entonces, lo primero es esto, y esto es importante reconocerlo. Reconocer que soy una persona que siente y que soy una persona que puede ser lastimada, que puede ser herida, porque después el siguiente paso, cuando hacemos esta lectura, tal vez habrá quienes les fue más fácil identificar cuál es la herida en la que tienen como más marcada o cuáles son estas 4 en las que se encuentran. Pero el segundo a veces cuesta trabajo, o sea, el segundo es lo niego. O sea, no quiero identificar, no quiero reconocerlo, porque siempre es un proceso doloroso, o sea, porque cuesta trabajo darte cuenta de qué es lo que te está pasando o darte cuenta, irte como hacia atrás, hacer esta introspección, o sea, viéndote a ti, pero también esta retrospección, y entonces darte cuenta que las personas, yo les digo, siempre es doloroso darte cuenta que las personas a las que más amas son las que más te han lastimado, pero también esto, aquí me parece súper importante lo que comentas, y es que los seres humanos somos torpes emocionales, o sea, mi mamá me lastimó, mi papá me lastimó, pero no lo hicieron con la maldad del mundo. O también esto forma parte de la visión que yo quiero hacer del hecho. Hay que recordar que las cosas ya no las vamos a poder cambiar. O sea, que aunque vamos a hablar aquí de la sanación y que estamos diciendo, a ver, acuérdate, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la relación que tuviste con tu mamá? ¿Cómo fue la relación que tuviste con tu papá? ¿Eran afectivos contigo? ¿Sentías que te aceptaban o sentías que te estaban rechazando? Vamos a hacer ejercicios de este tipo, pero siempre es importante que el pasado ya no se va a poder cambiar. O sea, podemos cambiar la manera en la que puedo ver el pasado, pero no el pasado mismo. O sea, los hechos ya no están, ya no los podemos modificar, pero sí puedo ver la manera en la que ahora los interpreto. Tal vez en algún momento yo lo identificaba como un acto de maldad, ahora lo interpreto como un acto de torpeza. Y eso me ayuda a mí, por supuesto, muchísimo más. Entonces, en este segundo paso que nos cuesta a veces trabajo, es volver a justificar, no, yo no tengo eso, o sea, no se asemeja conmigo. Es válido, o sea, es válido también, porque esta es una visión, es una interpretación que Liz Borbón nos comparte, pero también hay que darnos cuenta. Ahora, es como salirnos un poco de nosotros y observar, esto que estoy diciendo tiene que ver porque no comparto la visión o tiene que ver porque no quiero aceptar esa visión, más bien porque quiero rechazarla para no verme. Entonces hay que hacer como esos dos análisis, ¿no? Y en este sentido también me parece que comentabas tú, si yo soy tal vez un agua rica, sabrosa de manantial y de repente adquiero la forma de la botella en la que estoy, por supuesto, esta también es entendible, puesto que fue la manera en la que aprendí a que me amaran, aprendí a que me aceptaran. Entonces después vamos a trabajar también con esto. Que la manera en la que estoy, cuando crecí, cuando era infante, cuando era niña, yo necesitaba el amor de mi mamá y necesitaba el amor de mi papá, porque forman parte como del proceso. Si ellos no me hubieran amado, muy seguramente yo no hubiera sobrevivido porque no me hubieran cuidado o por un montón de negligencias que hubieran tenido, ¿no? Pero ahorita es importante que ya identifiquemos también que ya soy adulto, que ya puedo satisfacer mis necesidades, que ya puedo solventarlas de otra manera, que ya también yo puedo cubrir algunas cuestiones personales que antes cuando estaba chica no podía hacer. Entonces es hacer como ese brinco de etapas, porque a veces nos quedamos mucho en la infancia. Y entonces si el otro no está, si el otro se va, yo siento que me voy a morir. En algún momento cuando estábamos pequeñas, por supuesto, si se iba mi mamá y yo tenía 3 años, pues obviamente no me podían pasar un montón de cosas, pero ahorita cuando ya tengo 30, pues qué tanto puede ser real eso. Entonces nos vamos guardando
recuerdos que extrapolamos a los 30, a los 40, a los 50 y ahí los vamos teniendo. Entonces sí es importante que hagamos como que todo este análisis. Fíjate, ahorita que comentas esta parte de cuando tenía 3 años sí me iba a afectar que mi mamá se fuera, me estoy justo recordando que a mi papá le gustaba jugar en el súper, íbamos como familia al súper, y entonces en lo que mi mamá se encargaba de estar haciendo las compras y echar el carrito y demás, yo me acuerdo traía a mi hermano en la parte del carrito donde va el bebé, ¿no? Parte delantera, donde se sienta el niño. Y yo que estaba un poquito más grande, mi papá se quedaba conmigo, y entonces andábamos en la tienda viendo cosas, pero ay, cómo odiaba yo ese juego, que se escondía él. Y entonces era una ansiedad tan tremenda para mí, decir, oh, madres, creo que ya me perdí. O sea, mi pensamiento, creo que ya me perdí, ¿no? Creo que a tu papá se escondía y yo de repente quería jugar a esconderme y yo me acordaba que ella decía, ahora sí me perdí, ahora sí me perdí. Entonces, era una tremenda ansiedad increíble y no podemos quizá identificar este tipo de acciones, pero eso nos lleva a una herida un poquito como de abandono, esta sensación de, chin, ya me dejaron, me quedé atrás. Y puede haber sido una cuestión en la que fue una torpeza lastimarte, porque no había esa intención de asustarte, quizás era solamente parte de un juego medio macabro, ¿no? Así de, jajaja, la estoy viendo desde aquí, ya se siente asustada. Pero tenemos esas costumbres, o esta parte también me suena en la que de repente decimos, ahorita que vuelves a mencionar lo de la botella de agua, tuve que tomar esa forma de la botella de agua para ser aceptada en ese lugar específico. Y me suena mucho, lo hemos dicho, es una manera de educarnos culturalmente, los dichos, en donde dicen, a lo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Algo así. A lo que fueres, haz lo que vieres, claro. Estás adaptando a las circunstancias, o sea, y es la mejor manera de sobrevivir y ya está comprobado, o sea, si tú te adaptas a las circunstancias, vas a poder salir adelante. Pero este adaptarme a las circunstancias, cuando me hago consciente, empieza a generar un límite, porque me puedo adaptar, claro que me puedo adaptar, soy como plastilina, o sea, yo voy a hacer agua, voy a fluir, me voy a adaptar aquí, me voy a adaptar allá, pero lo importante es que te empieces a adaptar con tu esencia, que empieces a decir, sí, estoy viviendo esta situación a la que me tengo que convertir, que adaptar, pero sin perder mi esencia. Y en esta parte que estamos viendo de cómo curar mi herida, llevamos 2 pasos, vamos a recordarlos. El primero es darme cuenta de la máscara en la que estoy. La máscara es mi herida y la máscara es cómo estoy actuando a partir de esa herida. Lo comentábamos en el programa pasado. Si no tuvieron oportunidad de verlo, está en nuestros canales de YouTube, en Jessica Gómez o en Proyecto Cash Oficial, así nos encuentran en YouTube, para que chequen la información. Entonces, si yo ya identifiqué en qué herida estoy y cómo me estoy comportando a partir de esa herida, después lo siguiente que va a venir, decía Jess, es un rechazo, es un no, no puede ser que yo esté en esta herida. Claro que no, yo soy hermosa y perfecta, o claro que no, yo ni siquiera me doy cuenta que tengo esa herida porque no alcanzo en el mundo, dependiendo de la sensación que tú tengas, pero va a haber un rechazo en automático y una rebeldía y yo siempre me imagino así como el monito de los Looney Tunes, ¿cómo se llamaba? El que daba vueltas así, Taz, el demonio de Tasmania, ¿no? Que de repente estaba así como muy pacífico y de repente era así, como licuadora, ¿no? O los típicos gremlins que son así todos, ay, amor y tranquilidad, les echas tantita agua y ¡puf! Explotan. Porque eso es lo que pasa en nuestra cabeza, es encontrarte con una vida dolorosa, encontrarte con ideas con las que no querías escuchar y que muchas veces mandas al pasado para no volver a escuchar, las dejas ahí, es un mecanismo de defensa, el olvido. Entonces, el hecho de empezar a trabajarlas y hacerme consciente de ellas es enfrentarme un poco a ese dolor nuevamente. Cuando yo estoy en ese dolor y me doy cuenta de dónde viene, lo hemos estado también repitiendo en el taller, en los programas, es no juzgar, no es la intención que tú juzgues ahora a tus papás o a tus cuidadores, hayan sido tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus hermanos, quien haya tenido el rol de apoyarte a crecer y a sobrevivir en esa etapa como mejor lo haya podido hacer y desde donde lo pudo hacer. Entonces, no se trata de juzgar, se trata que tú identifiques en este enojo que estás teniendo de cómo es posible que yo viviera esto, cómo es posible que me hicieras aquello, porque así como podemos encontrar elementos absurdos como este que les comento de mi papá en el supermercado, que era un juego, así podemos encontrar realmente heridas
muy marcadas, muy dolorosas, como gente que ha sido violada o gente que ha sido golpeada, que ha sido humillada realmente en un extremo. Pero la herida igual quedó marcada si era alguna situación tonta que podía ser repetitiva o alguna situación que de verdad fue un acto salvaje desde esa torpeza emocional. Entonces lo importante es que cuando tú llegues a este punto de introspección, estés también como en este constante de estar trabajando con el perdón. Podríamos decir, ¿cómo carambas perdono a alguien que hizo una agresión tan grave como una violación? Cuando son niños además, ¿no? Que es cuando se forma esta herida. Bueno, aquí el perdón quizá requiere bastante trabajo para llegar a un perdón hacia la otra persona, pero el perdón es hacia ti, porque eras un niño pequeño, una niña pequeña. Entonces, el perdón es hacia ti, a que veas que del otro lado había una torpeza emocional y que de tu lado había una inocencia que no tenía más elementos para defensa. Por eso te tocó vivir lo que te tocó vivir. Mencionabas tú, el pasado ya está, ya no va a haber cambio en ese pasado, pero sí puede haber cambio a partir de tu conciencia en cómo generas ahora tus relaciones y en cómo vas poniendo esos límites, cómo vas poniendo esa fluidez en la relación también de poderte abrir. Lo mencionábamos, por ejemplo, en la herida de la injusticia, que son personas muy rígidas, ¿no? Entonces ahí más bien lo que requiere es fluir con la gente y cada herida te va marcando lo que tienes que trabajar. Entonces, el tercer paso que vemos aquí, ya que vimos el darme cuenta de la herida en la que estoy, de cómo la estoy actuando, el darme cuenta que estoy enojada, sí, que es esta parte de no querer aceptar la herida. La tercera parte es bien importante porque la tercera parte me lleva a identificar que no estaba siendo aceptado en ese entorno y que por eso me tenía que comportar de esa manera. Pero entonces ahora que ya te das cuenta, tú tienes que identificar cómo quieres ser aceptado en el nuevo entorno en el que estés. ¿Te ha funcionado bien para sobrevivir? ¿Te ha funcionado bien manejarte desde esta herida que además ya tienes dominada, que en automático la representas y la accionas? Porque es algo que la fuiste trabajando desde pequeño, pequeña. Entonces, ahora que ya te das cuenta, ahora que sí te molesta todo lo que pasó, que estás trabajando en esta parte de perdonarte a ti, lo que tienes que hacer es identificar en el entorno en el que estoy, si no fuera así, ¿me aceptarían? Si no fuera así, ¿me amarían? Y entonces si te dices que sí, identifica que tienes posibilidad de cambiar. Y si te dicen que no, aquí viene algo bien importante porque estás poniendo el amor que tú te mereces, estás poniéndolo afuera, lo estás poniendo en el otro. Que el amor te lo dé el otro. En el taller de amar sin sufrir en el intento tenemos un módulo que se llama del cliché al yo me amo. Ajá, porque es bien importante que identifiques que es el típico cliché de ámate a ti mismo, no te puedes, nadie te va a dar lo que tú no te puedes dar, pero es absolutamente cierto. Les compartía yo en un programa que cuando mi mamá me ponía a hacer la cama de chiquita, me regañaba porque no hacía yo bien la cama y me decía, ¿no? No, jálale aquí, tiéndele allá y no sé qué. Y yo le decía, no, ya me cansé, yo voy a tener, cuando sea grande, yo voy a tener quien me haga la cama. Sí, perfecto, maravilloso, pero si tú no sabes hacer la cama, ¿cómo le vas a decir a alguien cómo quieres que haga tu cama? Porque eso sí, yo soy rezandona y quiero locioncita y la sabanita doblada, no sé qué. Como tú lo quieras, tienes que conocer cómo quieres para que entonces el otro te dé de esa manera el amor. Entonces, si estás en un entorno en donde no estás siendo apreciado por quien eres, no es un entorno que te favorezca. Realmente tendríamos que ubicar que esta limitante de que alguien nos ame solamente por lo que represento ser, no está amando a mi persona. No necesitas que amen la forma de tu botella. Lo que tú puedes observar es que pueden amar el agua que eres, en este ejemplo que poníamos del agua cristalina y fresca y sabrosa y deliciosa que eres, y la botella que estás tomando, la forma de la botella que estás tomando para adaptarte a esas circunstancias y a ese entorno. Entonces, lo que tú requieres es que te amen tal como eres, y tal como eres implica que te amen también con los defectos que vienes y que te ames tú mismo, identificando que tú has hecho muchas veces a alguien más, tú has ocasionado esta herida. Y no solamente si tienes hijos, donde podrías estar repitiendo el patrón y provocando la herida, sino también con tu pareja, con tus amigos, en donde seguramente al actuar desde tu herida,
los has hecho sentir menos apreciados, menos queridos, has sido rígido, has humillado, has controlado, infinidad de circunstancias que sí eres, eso también eres. Pero por eso es bien importante que empecemos a identificar qué sí soy, tal cual como yo soy. Cuando te das cuenta de esto, híjole, es bien fuerte, porque entonces dices, caramba, ¿cómo es posible que yo sea, por ejemplo, uh, controladora? Me estoy acordando y estoy ubicando un ejemplo mío, ¿no? Y no quiere decir que toda la vida seas controladora, sino en algunas circunstancias, como se disparó tu botón de salida, entonces, chorrón, necesito ser controladora. Claro. Esto me está salvando. El tercer paso que tú acabas de decir, es importante que reconozcamos que fuimos lastimados, que fuimos dañados y que nos demos ese chance también de reclamar. Nada más que en esto no hay que tomarlo de manera literal. No es como reclamar y que yo de repente vaya y le diga a mi mamá todo, ¿no? Todo lo que me hizo, todo lo que causó en mí. Porque la intención no es esa. También es importante en este paso identificar que cuando yo quiero sacar, la otra persona no tiene a veces también por qué recibir. Es decir, en este tercer paso, que se me hace a mí muy importante, es reconocer que fui lastimado por mi mamá, que fui lastimada por mi papá, aceptarlos a ellos también como personas que causaron ese impacto, pero siempre teniendo esta visión de que ellos también traen sus propias heridas, que ellos también traen su propio antecedente, su propia historia de infancia. Entonces, todo mundo vamos, o sea, estamos lastimados y en consecuencia también vamos lastimando a más personas porque a veces no nos detenemos y hacemos este análisis, esta reflexión de lo que me pasó, de lo que me está pasando y me sigue lastimando. Entonces es darnos cuenta que ellos también traen esa parte, aceptar que ellos me lastimaron, poderlo sacar yo, y en este sentido puede ser a veces hablado, puede ser en una carta, y no necesariamente tiene que ser comentada o que tiene que ser leída por estas personas, porque la intención es sacarlo yo, no que ellos se lo guarden o que ellos lo reciban. Entonces aquí sí es importante y esto que comentas tú, por supuesto, yo creo que en medida en la que vamos trabajando en este proceso de sanación es darme cuenta que hubo aspectos afectivos que no fueron cubiertos de manera adecuada y que entonces ahora de adulto me están lastimando. Por ejemplo, dices tú, en la herida del rechazo, tal vez sentí que no era querido o que no era aceptado, que no era, como que no fue esperada, y entonces ya me di cuenta. Y ahora darme cuenta que, por ejemplo, la gente hace planes y no me invitan, no sé si a mí en algún momento me acuerdo que a la gente hacía fiestas y si no me invitaban, uy, no, yo me sentía mal. O sea, porque estaban rechazando mi persona y de repente era que, ay, perdóname, se me olvidó decirte, ¿no? Ya después me enteraba. Pero en ese momento yo decía, ay, qué mala onda. Y me afectaba bastante. Entonces ahorita, una vez que uno empieza a identificar estas heridas, una vez que uno empieza a trabajarlas, es darte cuenta que, ok, están en todo su derecho, o sea, no todo mundo que haga fiestas tiene por qué invitarme, y darme cuenta que eso no me genera una inestabilidad emocional. Igual y yo digo, ay, pues me hubiera gustado ir, ¿no? Qué mala onda, pero bueno, es darte cuenta que ya, o sea, no pasa como a más, no por eso voy a estar llorando todo el día, o dejo de hacer cosas, o ya no les hablo, o ya me siento menos importante. ¿Sí me explico? Entonces es empezar a identificar toda esta parte. Sí, ahorita que mencionas, o sea, podemos poner así ejemplos súper sencillos como les decía yo de mi papá en el súper o de tú con una fiesta en donde aparentemente no hay como una agresión directa a mi persona o no con esa intención. Entonces, quizá es por esta parte de se me olvida o se me olvidó avisarte de la fiesta, pero el punto es cómo lo estás tomando tú, porque la herida que hayas vivido en la infancia haya sido, vamos a recordar las heridas también, que es la de humillación, la de rechazo, la de abandono, la de traición y la de injusticia. Entonces, dependiendo de cómo haya sido cada herida que viviste, cómo haya sido el trato para llegar tú a esa herida, vas a reaccionar en tu futuro, vas a reaccionar cuando seas adulto o ahora que ya eres adulto, cómo percibes las cosas.
pero es un trabajo constante. Y además del darme cuenta, ya lo decíamos, ya entendí el enojo, ya vi que me lo hizo papá, ya vi que me lo hizo mamá, quien te haya tocado cuidarte, decíamos los abuelos, los tíos, quien haya estado ahí para cuidarte, para ayudarte a vivir esta etapa y sobrevivir. Y entonces tú agarraste el mecanismo de defensa de, pues yo también, ¿cómo le hago para sobrevivir? Ah, me adapto a la botella, ¿no? Claro. Por aquí decíamos, lo importante es que tú vayas moldeando esa botella. Entonces, el cuarto paso que vamos a ver aquí es, ok, ya identifiqué, voy a repetirlo, ya identifiqué cómo me estoy comportando desde mi herida. Ya identifiqué que estoy súper enojada y mencionabas tú algo bien importante. No necesitas verbalizarlo con la persona que está todavía, porque algo que decimos nosotras en sesión, cuando alguien llega y te dice, es que el otro, que no sé qué, y sacan hacia afuera, y nuestra parte de la chamba es, regrésate hacia ti, vete hacia ti, el otro no está tomando la sesión, el otro probablemente no está escuchando este programa y ni se va a enterar. Y entonces imagínate que de repente le llegan todos estos reclamos que no entiende y no sabe ni cómo ni por qué, lo que va a generar es una conversación más pesada y probablemente problemática. Entonces, o quizá ya hasta se murió, quizá ya no tienes papás, quizá ya no tienes esa abuela, abuelo que te cuidó. Entonces dirías, híjole, ¿y ahora cómo le hago para quedarme yo tranquila sin no tener a quién reclamarle, sin no tener con quién hacerme válido lo que soy? Porque la intención del reclamo es que empieces a validarte tú. La intención del reclamo no es generar una conversación de pleito, sino la intención del reclamo de este enojo es que empieces a validarte tú y decir, ah, caramba, esto realmente no soy yo, soy más que esto. Soy esta herida que es parte de mí, este comportamiento que sí existe en mí, que ya se quedó permeado en mí, Claro. sí lo soy, pero también soy tal, ¿no? Grandiosa, inteligente, genial, divertida, fabulosa. Además, ¿sabes qué? Es bien importante esto porque si yo lo saco, o sea, la intención es sacar, liberar, más no vengarnos. O sea, a veces hay gente que es, bueno, pues tú me lo hiciste y ahora yo también te lo quiero decir con la intención a veces de causar también un malestar emocional en la otra persona. Entonces, eso es un círculo que no va a acabar. ¿Para qué lo hacemos? Entonces, libéralo, puede ser a través de una carta, hablado, no sé, contigo misma en un espejo, de alguna manera, pero no necesita estar la otra persona, o sea, la otra persona no necesita ahora meterse eso que tú quieres liberar, porque eso a mí se me hace como un acto de venganza y creo que es dañino, o sea, más allá de ser un Sí, proceso de genera una sanación, carga. claro, va a generar al contrario, o sea, ahora yo ya te hice y después si eso otra persona que tiene las mismas ideas, pues de viceversa manera, ¿no? Entonces, creo que no, sería como el nunca acabar, entonces es importante que aquí tengamos mucho cuidado. Más bien, aquí lo importante sería que si ya tienes hijos, puedas identificar qué acciones te llevaron a ti a sentir esa herida y entonces a partir de ahí puedes hacer un cambio social en tu familia increíble o con tus hijos, porque entonces te vas a dar cuenta que si había actos tan pequeñitos que a ti te podían lastimar y que te podían transformar, ¿qué tú estás repitiendo con tus hijos? Si no tienes hijos, ¿qué actos de esos estás repitiendo con tu pareja, con tus amigos, con tu jefa, con tus compañeros de trabajo? Pero muchas veces estas relaciones sociales que no acaban de embonar, es otra vez repetimos porque estoy reaccionando desde mi herida. Ah, no me entregó el reporte, no me avisó de la junta. Ah, se juntaron, hubo junta, yo ya quedé mal con el jefe, ¿no? Y en realidad no era para tanto, en realidad a lo mejor el correo lo escribieron mal y no te llegó el correo, o probablemente si era alguien despistado, o inclusive fue alguien que lo hizo con toda la intención. Pero lo importante no es lo que hace el otro, sino lo importante es cómo vas a reaccionar tú a partir de que te empieces a analizar. Ah, ok, no me avisaron de la junta, ¿qué tendría que hacer yo? Me corresponde a mí enterarme, informarme, estar al pendiente, verificar, no dejar en el otro. Eso es hacerme responsable. Si el otro me avisa o no, es su rollo. Si es buen compañero o no, es su rollo. ¿Qué voy a hacer yo para asegurarme de estar en una junta que me interesa? Ok, ¿me puedes verificar que tienes bien mi correo, por favor? Sí. Claro. ¿Hay un cronograma de juntas? ¿Hay un programa para las juntas? Sí, cada mes. Ah, perfecto. Entonces, cada mes yo voy a estar pendiente de cuando sea la junta, porque entonces me empiezo a hacer cargo de mis acciones. Y Claro, bueno,
Es largo porque esto, mira, no sé si vas hacia este ejemplo, pero por ejemplo, la persona que sufre de rechazo, que constantemente con tal de no ser rechazada, paradójicamente, busca esconderse, pero como no se hace visible, entonces otras personas no lo notan y entonces obviamente lo rechazan. Y es como el círculo que se va creando, ¿no? Como la profecía autocumplida. Entonces, en este caso, en el ejemplo que estás poniendo, esto precisamente radica como en el cuarto paso. Las máscaras, cada uno decíamos, trae una máscara que son como los mecanismos que te han servido para protegerte emocionalmente. En el rechazo es el huidizo. Entonces, es darte cuenta que después es como si te quitaras esta máscara que traes, que en algún momento te sirvió, pero que ahora ya no necesitas. O sea, si algo te lastima, si algo te pasa, puedes hacer algo para expresarlo, puedes hacerte, esta persona que sufrió rechazo, que antes pasaba como desapercibida, busca no ser vista, es introvertido, no comenta lo que le pasa, ahora es comentar y precisamente exteriorizar esto que me está ocurriendo, o sea, ya quitarme la máscara del huidizo, como que ya quiero pasar desapercibido, no, ahora mostrarme, es en el cuerpo es como ocupar ese espacio que te corresponde. De repente todo el mundo como que pasa encima de ti, no se te toma en cuenta o tu opinión es la menos importante. Ahora es darte cuenta que es valioso lo que tú piensas, que es valioso lo que tú sientes, que es valioso también tu persona, el espacio que ocupas. Y es empezar este proceso de hacerte notar en el mundo y frente a los demás. Entonces, esto que comentas me parece increíble porque es precisamente dirigido hacia esto. Sí, la cuarta etapa es que tú te identifiques como lo que era esa persona, que tú te empieces a conocer, la indagación hacia ti mismo, para entonces poder ocupar estos mecanismos. Y como bien lo menciona Jess, el programa anterior que les decíamos, ¿en qué cosas también eres hábil? ¿Qué cosas puedes potenciar desde la herida que sufriste? Entonces es estar trabajando en esos puntos. Claro. Ahorita que pones el ejemplo de la parte de la herida de la humillación, perdón, del rechazo, en donde vemos que yo actúo desde esa herida en huir, no me quiero enfrentar a ese rechazo, y que dices, tienes que darte tú mismo un lugar en el mundo. ¿Cómo te das el lugar en el mundo? En ejemplos tan básicos como, ¿se te metieron en la fila de las tortillas? No, claro. Discúlpeme, la fila está para atrás. ¿Y cuántas personas vemos que por y ya se me metieron en la fila? Bueno, no pasa nada. No, sí pasa, porque ese lugar ya lo estabas ocupando tú, ese espacio te pertenece. No es generar broncas, no es que salgas y te pelees con nadie, sino simplemente empezar a hacer válido tu espacio en el planeta, tu espacio en la tierra, lo que estás pisando. Y entonces, discúlpeme, la fila va para atrás. Y entonces la otra persona se va a mover para atrás sin problema, porque va a ver que tienes esa decisión de hacer válido lo que tú eres. ¿Qué otro momento puedes hacer válido cuando tú estás en la herida de la humillación? Otra manera es que tú empieces a trabajar y alzar la voz. Una característica es que hay estos juegos de voz en una persona que huye, porque sabe perfectamente cómo modularse cuando, y ahorita es el momento en que tengo que desaparecer del planeta para no sufrir ese rechazo. Y entonces, voy a tomar tu ejemplo de la fiesta. Yo, obvio, a ti te dolió, pero les vas a decir, yo tenía cosas que hacer. Sí, pero ese día yo tenía planes, ¿no? Entonces, así como, uy, no, ni me dolió. No, en realidad puede haber una conversación así de, qué lástima, hubiera estado súper padre que yo estuviera en esa fiesta. Oye, ¿sí tienes bien mi teléfono? Para que la siguiente vez me avisas y mira, yo traigo los drinks. Comentarios de ese tipo en donde tú te hagas válido, no se va a tratar ahora de andar mendigando un lugar en el mundo, sino que tú te des ese lugar. Es diferente a que tú te vayas por el lado de, quiéreme, por favor, quiéreme porque yo tengo que hacer válido que me quieras. No va por ahí. Va por el lado en que si una persona te está apreciando, pues está padrísimo, te está aceptando como eres. Si no lo está haciendo, puedes generar esta conversación en donde tú hagas valer tu persona, tu espacio, pero también te sepas mover de donde no es, porque eres tan valioso en este planeta que digas, ok, aquí no es, dice un amigo, yo sé con quién sí, con quién no, perfecto, aquí no es, pero sigue siendo tu esencia. Otra de las heridas, por ejemplo, es el abandono, donde platicábamos que las personas les cuesta mucho trabajo estar solas, se vuelven dependientes, siempre están necesitando que alguien las salve, que alguien las ayude, ¿cómo lo voy a poder hacer yo solo? Y en aquel programa poníamos el ejemplo de una persona que siempre estaba requiriendo que su pareja o un amigo o alguien la salvara y
por favor, córtame el pasto, cámbiame el foco, ayúdame a sacar la basura, cosas que tú puedes hacer. Entonces, cuando tú identifiques que estás en esta herida de abandono, en realidad eres una persona totalmente capaz de hacer las cosas sola o solo, no necesitas estar con nadie, empieza a trabajar en darte tú mismo, en obligarte un poquito, porque a lo mejor de inicio va a ser empezar como por me tuerzo yo solita la mano, me obligo yo a hacerlo, pero poco a poco ese mecanismo en tu cabeza va a ir generando un nuevo patrón de conducta en ti. Y mientras más lo trabajes y más te concientices, va a ser más fácil de avanzar. Entonces, una persona que tiene la herida de abandono y que desde esta herida de abandono entonces se vuelve dependiente de otros, puede empezar a trabajar como darse al día minutos solo, ¿no? Yo me acuerdo que un tiempo, me imagino que una de mis heridas, y sí, me suena más ahorita que me brotó este ejemplo de mi papá, una de mis heridas es el abandono, entonces yo me acuerdo que hubo un tiempo en que yo no podía estar, estaba yo sola en mi casa, y yo no podía sentirme sola porque era agobiante sentirme sola, porque el sentirte solo te enfrenta a tus propios pensamientos, a tener que analizar qué estás haciendo, qué no estás haciendo, en dónde estás, y entonces yo podía no estar haciendo realmente algo como ver televisión, pero dejaba la televisión prendida. Necesitaba siempre estar escuchando. O el radio, aunque no le estuviera poniendo atención. Era, estoy con ruido, estoy con gente, no estoy sola, ¿no? O metí a mi perro. Entonces, ya, bueno, el perro está conmigo. No, empieza a trabajar en esos espacios. Quizás si es necesario y si tienes oportunidad, date un fin de semana, encláustrate y date cuenta que estar contigo es suficiente, que es tan hermoso estar contigo, porque este tipo de personas lo que hacen es también caer en relaciones solamente por la necesidad de no estar solas. Entonces, cuando tú te empiezas a dar ese valor de, oye, pero conmigo me la paso bien, oye, conmigo yo me puedo brindar esa seguridad, vas a estar trabajando tu herida del abandono. Claro, y en esta herida, precisamente dices tú, uno de los problemas es que todas, resulta que la manera en la que se conducen va siendo esta profesión autocumplida, y es que aquí en esta herida del abandono, como yo necesito estar con la pareja, como yo me siento dependiente a la pareja, llega el momento en el que la asfixia es que se termina yendo, entonces eso refuerza tu creencia de que eres una persona que puede ser abandonada en cualquier momento, y entonces, no hombre, ahora que llegue otro u otra, buscas hacer más de lo mismo, y obviamente va a terminar en el mismo resultado. Entonces aquí es esto que comentas, es bien importante porque a veces pasa eso, ¿no? Que no te gusta estar sola, que necesitas estar con alguien más, y pasa esto de, decías en el programa pasado, ¿sabes qué? Voy a ir con mis amigas, yo voy contigo. Oye, que tengo partido de fútbol, yo te acompaño, yo les llevo las aguas, ¿no? Entonces, obviamente terminas, ay no, o sea, la pareja se enfada. Antes de que eso pase también es agradable conocerte. Obviamente a veces uno conoce cosas que no quisiera conocer, o te das cuenta de cosas que uno trae que no son como muy gratas, pero es parte de este proceso. Cuando hay gente que no tolera el silencio, o sea, las personas que tienen como mucho esta herida del abandono, no toleran el silencio. En algún momento yo le comentaba precisamente a mi esposo, le digo, es que porque siempre tienes músico, porque a mí me encanta mucho mis ratos de soledad y mis ratos de silencio, y él todo el tiempo, ¿no? Con la tele, el radio, cosas así, y le digo, ¿a qué le huyes o qué no te gusta escuchar de ti y demás? No, ya de repente como que dije, yo no tendría por qué estarle diciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces uno se pasa de metiche. Y entonces, pero sí es importante darte cuenta que la soledad sirve para algo. Hay personas también que en su vida yo creo que han salido no sé, al parque, al cine, de vacaciones solas, porque genera como esta incomodidad. Entonces, una vez que empiezas a trabajar esta herida, te das cuenta que puedes hacer cosas por ti mismo, que no solamente son como los proyectos de tu pareja, o de la familia, a los que tú te juntas, a los que tú te anexas, sino que tú también tienes las capacidades, tienes todas las cualidades para emprender lo tuyo. Entonces, en medida en la que dejes de abandonar tus planes, en la medida en la que, ejemplo, desde un libro, hay personas que empiezan un libro y lo abandonan, ya de repente no. Entonces, en medida en la que empieces a culminar algo tuyo para ti, empiezas a trabajar precisamente también en esto del abandono.
Me encanta este ejemplo que pones de comer solo, de ir al cine solo. Sí, háganlo, pero háganlo realmente no solo por el estereotipo de yo ya comí solo, yo ya fui al cine solo, sino por este espacio de disfrutar. Yo tengo la mañana de con mis hijas, somos de las típicas que estamos viendo la película y bla, 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 ay, pero ya viste, ja, 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 ja. O sea, es odioso, obvio en el cine no lo hacemos, pero por ejemplo, cuando estamos aquí las tres, sí es bla, 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 ¿no? Y entonces cuando me doy chance de yo ir solita al cine o de yo estar aquí viendo una película sola, eso sigue pasando en mi cabeza nada más. O sea, la conversación sigue, pero nada más en mi cabeza. Entonces, estás dando ese espacio de ser tú, pero sin necesidad de esa comunicación. Algo que les puede servir también mucho en el abandono es estos momentos de meditación, de reflexión, de esos 5 minutitos, como dice el comercial, 5 minutos Milky Way. Sí, de verdad, necesitas dártelos para chocar contigo. Ahorita decías tú, porque vas a encontrar cosas que no te gustan, sí. Claro. Y eso también eres tú. Así es. Y bueno, y ya después en la siguiente herida, en la herida de la humillación, ahora aquí comentábamos la vez pasada que estas personas son aquellas que anteponen a todo mundo antes o sobre sí mismas. Tienen, tal vez hoy tengo que entregar un proyecto para mi trabajo, pero ya me pediste tú que te ayude en algo y ya me pidió también mi mamá que le ayude en algo. Y entonces empiezo a cargar cosas que no son mías. Y termino desvelándome, o sea, empiezo, te ayudo a ti, después voy y le ayudo a mi mamá, después voy y hago alguna cosa de la casa, y en fin, me lleno de cosas, y ya como por ahí de las 10 de la noche, ya cuando estoy cansada, ya cuando hice lo de los demás, ahora sí empiezo con lo mío. Entonces, son personas que dejan para lo último o anteponen las necesidades de los demás sobre las suyas. Entonces, aquí empezamos este proceso de sanación, cuando me doy cuenta que también lo mío vale, o sea que también mis necesidades son importantes. Tal vez tú me dices, oye Jess, es que ayúdame, que no sé qué. En la medida en la que yo también puedo poner como este límite, ¿sabes qué? De verdad me encantaría ayudarte, pero tengo que entregar un proyecto súper importante para mi trabajo el día de mañana y si te ayudo no voy a poder ser capaz de hacer lo mío en tiempo y forma o con el esmero que quisiera y poder descansar también, ¿no? Entonces, en medida en la que ya no me llene yo de actividades de los demás, en la medida en la que yo identifique cuáles son mis necesidades y empiece a satisfacerlas, y esto puede ser como en el trabajo, pero también desde las afectivas, desde las propias, entonces es importante, ¿no? En medida en la que yo también cambie como esta visión que tengo de mí misma, estas personas adquieren como una complexión muy gordita, como regordeta, redondeada, en la intención de hacerse notar. En medida en la que yo también ahora, paradójicamente o de manera contraria a la del rechazo, donde es alguien sumamente delgado que busca salirse, que busca huir, ahora aquí, en medida en la que yo me dé cuenta que no necesito ocupar tanto espacio físico para ser notada, sino que lo puedo hacer de otra manera, poniendo estos límites, anteponiendo mis necesidades, identificándolas, por supuesto, voy a empezar a trabajar también con esta parte, en que ya no necesita mi cuerpo ocupar tanto espacio para ser vista. Lo puedo expresar o puedo ocuparlo de otra manera, verbalizándolo, diciéndolo, explicitándolo. ¿Sale? No tiene que ser ahora mi cuerpo el que se encarga de eso. Me parece que aquí una característica en donde la persona que vive la humillación siempre está al servicio de los demás, algo que les puede también ayudar mucho a trabajar esta herida es, tú decías, identificar sus necesidades y darse el tiempo para cubrir esas necesidades, ¿no? O sea, ya no tengo tiempo para ayudarte en tu trabajo, ya no tengo tiempo para hacerte la tarea, ya no tengo tiempo para acompañarte a las compras. Primero voy a encargarme de mis pendientes, voy a hacerlo mis prioridades, mis cosas van a ser mis prioridades y a partir de ahí distribuyo mi tiempo y todos mis otros recursos para las demás personas. No estamos diciendo que te conviertas en alguien egoísta y entonces ahora ya no doy. No, pero así como eres capaz de dar tanto de ti y de todos tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu espacio, tu persona, tu cuerpo, todos tus recursos, ahora te los vas a dar a ti primero. Y después vas a administrar esos recursos para compartirlos con los demás. O sea, que no se acabe esta parte de generosidad, porque una característica es que son personas desprendidas, generosas, pero primero sé generoso contigo, sé desprendido contigo, consiéntete. A mí me ha tocado escuchar en sesión, ¿no?
que viene el cumpleaños y ya están planeando en cómo complacer a la pareja y en le voy a dar esto y voy a hacer aquello y no sé qué, y se emocionan porque vienen este automático de querer complacer, de querer servir al otro, y sin embargo cuando es su cumpleaños, pues no, poquito, no es poquito, date también a ti mucho, mucho, porque así como eres capaz de generar tantos recursos para el otro, empieza por consentirte tú. A ver, empieza por consentirte tú. La otra idea que tenemos es la de traición, donde la persona se vuelve controladora por este temor a que se la vuelvan a hacer. Entonces dice, no, a mí nadie me la vuelve a hacer y entonces ahora estoy así como ojo, ¿no? Entonces, esta persona lo que tiene que hacer es bajarle la intensidad, no pensar que el mundo está en su contra, empezar a darse cuenta que hay gente buena. Yo les repito, esto se los he compartido en otros programas, pero les repito, cuando salgo con mis hijas les digo, no hay que salir con miedo, con precaución, estar atentas. Sí vivimos en entornos ya a veces complejos, a veces muy violentos, pero también encontramos gente que tiene un corazón bien bello, que se puede abrir y que puedes conocer y tener experiencias increíbles. Entonces es darse como la oportunidad de conocer. Sí, ir con esta precaución, saber en qué medida te estás abriendo con los otros, pero darte este chance de identificar a la persona. Algo que es bien importante aquí en las relaciones es que ahorita con la inmediatez que vivimos del mundo, de todo lo quiero ya rápido, todo me urge, porque ya nos acostumbramos a ese ritmo de vida. Comida rápida, ¿no? 5 minutos, chichón, sale tu hamburguesa, 30 minutos, chichón, llega tu pizza. Entonces todo es tan rápido que ya no se disfruta ese proceso. Y no solo es con esto, o sea, pides algo por paquetería que se supone que en el viejo mundo llegaría en un mes, por todos los transportes que tienes que hacer. Está ahí. Sí, 2, 3 días ya tienes tu pedido, ¿no? Entonces, ya nos acostumbramos a vivir así, pero si tú te das el tiempo realmente de conocer a las personas desde la calma, desde estar observando cómo es el otro, vas a también poder prevenir un poco esta herida de traición. No hay una garantía. Podría ser, el otro día platicaba con un amigo sobre las personas en el Face cuando las conoces y si son seguras y no son seguras. Él es abogado y me daba algunos tips, ¿no? Así de, no, pues luego si traen mucho, están con esta mirada tapada o si sacan muchas armas, podrían ser personas de las que no te puedes fiar tan fácilmente, ¿no? Hay un patrón de comportamiento. Pero ¿a qué voy con este ejemplo? A que si tú te das cuenta de observar, de no caer en esta inmediatez por tener una relación, en este caso una relación de pareja, pues vas a estar más al pendiente de cómo es la persona. Decíamos en el taller y en las cápsulas que hemos hecho para el taller de amar sin sufrir en el intento, que identifiques cómo trata la persona a su entorno, cómo es con los demás, no solamente contigo por quedar bien, contigo por lograr el objetivo, sino cómo trata al perro, al gato, a su abuelita, al primo, al tío, a los amigos, cómo se comporta con los demás. Y esto te va a bajar mucho la herida de traición, porque vas a poder empezar a tú sentirte en un ambiente más seguro, más controlado, sin que seas controlador o controladora. No se trata de manipular a la otra persona y de ahora te voy a estar checando, sino que tú puedas analizar el entorno para identificar, aquí me siento seguro, aquí me siento segura, puedo fluir, hasta que tú te sientas seguro, va generando ese contacto con otras personas, porque muchas veces son personas tan desconfiadas que no generan buenas relaciones o que se cierran a un círculo de personas nada más. Y si tú te das la oportunidad de abrirte, te vas a dar cuenta que vas a encontrar cosas maravillosas en el mundo también. Así es, estas personas, una de las cosas que pudieran empezar a hacer es empezar a ceder, empezar a delegar también, puesto que en su intención de controlar, yo me imagino como personas que van cargando un montón de cosas, o sea, manos les falta, ¿no? Traen como cosas, me las imagino así tal cual, como si trajeran algo en la mano derecha, en la izquierda, en la cabeza, en la espalda, por todos lados traen cosas. Entonces, en medio en la que empiecen a soltar, en medio en que empiecen a delegar, van a poder empezar a trabajar esto y van a quitarse como todas esas cosas que traen. Dices tú, es algo que tienen que trabajar, es mucho como en la confianza. Tienen que empezar a confiar en sí mismos, que si algo no pasa como quisieran, van a ser capaces de responder y también empezar a confiar en el otro. O sea, no empezar a devaluar la capacidad que tiene la otra persona, poder empezar a delegar. También en el trabajo es importante delegar. Aquí
la vez pasada les comentaba, como esta herida trae buenos beneficios a nivel laboral, a veces les cuesta mucho trabajo porque como consideran que les ha funcionado, porque el hecho de que sean controladores, porque son muy previsores, porque también son un tanto metódicos, porque conocen fácilmente como la otra persona, o sea, se anticipan mucho, les ha funcionado, a veces les cuesta, creo que una de las cosas, o esta es una de las personas a las que les puede empezar a costar como más por los beneficios que les ha traído, pero emocionalmente no la pasan bien. Entonces creo que ahí es donde vale la pena empezar a cambiar, porque emocionalmente están muy desgastados, porque como en ese intento de controlar, hacen y deshacen y se mueven. Sí, pero llega un punto en el que ya, o sea, también creo que quieren soltar. Aquí es donde vale la pena entonces empezar a hacerlo. Entonces, bueno, una de las actividades que podrían empezar a hacer es ceder, delegar también. Y bueno, la última es esta de la injusticia y la máscara es el rígido y que son personas corporalmente así muy rígidas, muy erguidas. En la manera de actuar son personas muy perfeccionistas y cuya crítica, autocrítica es la más fuerte del mundo. O sea, nadie se critica o nadie critica a estas personas tan fuerte como ellas mismas. Son muy duras consigo mismas. No toleran como el error, a no haber hecho alguna actividad. Les gusta todo, o sea, la perfección andando, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es como ser más benévolos consigo mismos, no ser tan duros, no criticarse todos. Todo mundo nos equivocamos y yo creo que es parte, ¿no? Como del proceso de crecimiento, como del proceso de aprendizaje. Entonces, empezar a darte cuenta que es natural que te equivoques, no ser tan duro, o sea, me equivoqué y estas personas son como, y me equivoqué, soy una tonta, o sea, no sirvo para nada. ¿Cómo pudo haberme pasado eso a mí conmigo? Entonces, cuando te caches en este tipo de comentarios, ya, detente. Estoy en toda, soy ser humano, puedo equivocarme. Ok, ¿cómo lo puedo remediar? Y ya, empezar, hay que trabajar como mucho aquí en el diálogo interior, en el diálogo que nos estamos diciendo, porque es el que más nos lastima. Estas personas Son que sus tienen... primeros jueces. Así Siempre se es. están autocastigando también, ¿no? La regué, qué tonta, qué tonto. Y Sí. algo que comentábamos el otro día en el taller de Amar sin sufrir, en el intento, decíamos en un comentario que nos decían, es que yo no avancé, es que yo la regué. Por ejemplo, en Israel, en el país de Israel, para que te den un crédito para una empresa, antes, dentro de su investigación, lo que hacen es preguntarte cuántas empresas antes has tronado, porque eso me significa un aprendizaje. Si tú ya tuviste tus primeros negocios y tronaste, significa que ahora ya corregiste eso en lo que tronaste y ahora tienes mayores probabilidades de éxito. Y es algo que culturalmente en México no tenemos esta educación de aprender del error. El error está marcado como fracaso, cuando en realidad es a través de lo que aprendemos. Y lo vemos desde chiquitos, ¿no? Un niño está aprendiendo a tomar el agua y cuando es bebé, si se le cae la mamila, pues parece hasta un juego, ¿no? Estárselo pasando una y otra vez. Hasta tira las cosas a propósito porque se convierte en un juego. Pero ¿qué es lo que pasa cuando está más grande y derrama la leche, el jugo, el agüita, lo que sea, la sopa, ¿no? Ay, fíjate, por favor, que no sé qué. Bueno, ahí está el error y está aprendiendo ahora, tiene que adquirir nuevas habilidades. Si tú manejas desde este error cuando son chiquitos, porque decíamos esto, si tienes hijos, también corrígelo ahora que tienes oportunidad, identifícalo con tus hijos. Bueno, ¿sabes qué te va a tocar limpiar? ¿Cómo tienes que limpiar? Vuélvete a servir, a ver, practica el servirte. Y entonces, si ya lo estás haciendo con tu hijo, ¿por qué no lo haces contigo? ¿Cómo puedo hacerlo también aquí? El cuerpo, como decíamos, es el que está hablando, es el que está absorbiendo información y es el que está dando información. Entonces, estas personas, como se vuelven tan rígidas y tan perfeccionistas, son muy rígidas y entonces son las que ves haciendo aerobics y es así de, todos la mano para acá, ¿no? Y tú por acá, y el otro está así de, no puedo, ¿no? Entonces, métete ejercicios como yoga, flexiones, donde obligas a tu cuerpo en esta comunicación también, a decir, claro que sí me puedo estirar, y mañana un poquito más, y mañana 90 grados, y ahora ya lo logré más. Entonces, no tiene que haber un castigo. Cuando tú te das cuenta de este error, acuérdate que el error nos sirve para estar metricando. La metricación, que es una tendencia laboral ahorita,
La metricación es, estoy midiendo, entonces aprovecha ese perfeccionamiento que tienes como persona que vivió una herida de injusticia, es estar checando en qué me equivoqué, perfecto, ¿cómo lo puedo mejorar? En este perfeccionamiento, en esta necesidad de perfeccionamiento, no caer en esta parte de me castigo y latigazo porque la regué, sino más bien, claro, ¿cómo lo puedo mejorar? Pero desde el disfrute también, desde decir, mira, a mí me encantan las películas de Campanita, soy fan de Campanita, y me encanta esta idea en la que ella construye cosas y que la riega constantemente al hacer sus inventos y de repente se le prende el foco y vuelve a hacer las cosas y lo mejora, ¿no? Y lo mejora de una manera exponencial además. De disfrutar lo que está haciendo. Entonces, pues déjate fluir de esa manera y pues bueno, cada herida, como veíamos, tiene características específicas. Vean nuestro programa anterior donde hablábamos de estas características que tienen y de cómo pueden mejorar o cuáles son sus habilidades en cada herida y trabajan esas habilidades porque a medida que tú desarrollas estas habilidades que tienes en cada herida, vas a irla trabajando, vas a voltearla como al lado positivo para estarla trabajando. Claro. Y ya por último, es bien importante que para trabajar todas estas heridas, lo hemos estado mencionando, trabajes el perdón. Tenemos también mucho material para que ustedes estén trabajando en el perdón. Los invitamos a nuestra siguiente edición. Estamos empezando el taller de Amar sin sufrir en el intento, donde vemos todos estos temas. Vamos a tener un nuevo taller, una nueva edición del taller, para que puedan integrarse ustedes también y estar trabajando estas heridas. Jess, ¿algo que quieras comentar para despedirnos? Sobre esto último que comentas, Loa, que me parece maravilloso, la cultura del error. De esto que comentas, no conozco como mucho de la cultura de Israel, pero por ejemplo en Japón todo mundo, en algún momento digo todo mundo porque se volvió en algún momento viral, que mandaban esta técnica kintsugi o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero que kintsugi, pero que consistía en que objetos de porcelana después eran reparados con oro, ¿no? A diferencia de otros lados donde el error a veces es como estigmatizado. No, hombre, no le vayas a decir que cometiste eso. No, ahí al contrario, o sea, y esto tiene que ver, esta es como la analogía con nosotros, como estas heridas a veces no nos gusta reconocerlas, las rechazamos, las negamos, las mantenemos ahí en lo oculto, pero que no, al contrario, o sea, son cosas bellas porque forman parte de nuestra persona, de quiénes somos, que nos van haciendo crecer, que nos van transformando. Entonces, al contrario, no avergonzarse de eso que uno ha pasado, sacarlo. Y desde esa belleza, ser, o sea, reconocerlo y saber que eso forma parte de mí, que gracias a eso estoy aquí, que gracias a eso soy quien soy y que puedo seguir en este proceso de transformación porque las heridas puedo sanar algunas, pero se van a ir creando otras y también sanarlas, observarlas, sanarlas y continuar. Y en este proceso, entonces, no avergonzarnos, creo que es uno de los grandes retos, no avergonzarnos de lo que somos, no avergonzarnos de lo que hemos pasado, sino que más bien reconocerlo, identificarlo, amarlo, porque forma parte de nosotros. Exactamente, y es muy bonito esto que compartes del Tsuji. Sí, yo tampoco conozco bien esta técnica, pero sí me queda muy claro que es rompen un jarrón y lo arreglan y lo pegan y ahora tiene más valor por el trabajo que implicó volverlo a recuperar, ¿no? Entonces, me parece absolutamente cierto que estamos rotos, que así hemos estado creciendo y que esa parte de estar rotos, de estar quebrados, nos ha hecho llegar a lo que somos, como bien compartes. Convertirnos en lo que ahora somos, no serías tú en este momento, no podrías tomar las elecciones que vas haciendo ahora si no hubieras vivido lo que viviste antes. Y dicen que tenemos un ciclo, por ejemplo, en las células de 7 años. Cada 7 años nuestras células se regeneran, se convierten. Y esto también te habla de ese perfeccionamiento en tu cuerpo que está buscando ese desarrollo. Más que buscar ser el Ultra Plus, está buscando ese desarrollo continuo, esa evolución en ti. Entonces, cuando te equivocas, cuando te das cuenta de la herida en la que estás, cuando te das cuenta que tú también has provocado en muchas otras personas esta herida,
o que has actuado desde esa herida y las has lastimado desde tu torpeza emocional, también eres eso. Y también mereces perdón por eso. Pero acuérdense que primero el perdón viene de mí. Trabajar el perdón es increíble. Vamos a tener más adelante un programa también de esta parte del perdón para que estemos checando cómo podemos estarlo trabajando. Pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue Play Me Studio. Si te lo perdiste, si no tuviste oportunidad, acuérdate que puedes estar viendo nuestros videos en la YouTube, Jessica Gómez y Proyecto Akasha Oficial. ¿Vale? Nos vemos. Gracias. Bye.